invitada. Está Sabrina Ahmedet, diputada de la Nación por el PRO, interbloque del PROMIDA, a quien le agradecemos mucho por el contacto. Sabrina, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo andás, Agustina? Un gusto conversar con vos. Lo mismo, gracias por sumarte a esta tarde de streaming. Bueno, la verdad es que yo recién estaba haciendo un repaso, ¿no? Un poco de todo lo que ocurrió ayer. Pero no solo ayer, mucha agua bajo el puente en esta campaña, que fue un poco feroz, la verdad. ¿Cuál es tu primera reflexión, ¿no? de lo que ocurrió, reitero, no solamente anoche, sino también a lo largo de los últimos días? Sí, fue una campaña que, a ver, yo soy muy crítica con la estrategia global de la campaña, ¿no? Desde el momento en el que se decidió, en principio, separarla de las elecciones nacionales. Porque lo que yo vi en ese momento, y el voto de ayer lo ratificó, es que esto era tirarle una pelota a los ciudadanos de una demanda para que fueran otra vez más a votar y tirarle un problema que en realidad es de la política, ¿no? ¿Por qué? Porque convenía, decía el estratega español, desdoblar las elecciones. Primero me parece que esto fue un problemón. Y por otro lado, esa estrategia de desdoblamiento de las elecciones venía con la teoría de que íbamos a hablar de lo local. Algo que, a ver, estaba en la cabeza del estratega y que no sucedió, pero cuando digo estaba en la cabeza del estratega, no había nada que nos hiciera pensar que eso iba a ser así, no había ningún antecedente. ¿Por qué? Porque como las elecciones de legisladores porteños siempre se dieron al mismo tiempo que la de diputados nacionales e incluso las de jefes de gobierno, la realidad es que nunca habíamos tenido una cosa desdoblada como para ponernos en un vecinalismo a hablar sobre la situación de la ciudad. Los porteños tenemos una identidad mucho mayor y lo que terminó pasando, como era muy previsible, al menos para mí, es que los temas de la ciudad muchas veces se convierten en temas nacionales y al revés también, los temas nacionales son temas de la ciudad. Claro. Entonces fuimos a lo obvio, fuimos a lo que terminó siendo un plebiscito de lo que está pasando a nivel nacional del gobierno de Milei, y ahí, de nuevo, también lo obvio, la mayoría de los porteños queremos apoyar este cambio que se viene dando a nivel nacional. Entonces, la realidad es que no es para mí una gran sorpresa el resultado de ayer. También minimizo un poco las preocupaciones que estuve escuchando desde ayer y hoy todo el día sobre la baja participación. Veamos qué pasa en octubre, ¿no? Porque casi que la democracia está en crisis, desde el 2001 no pasaba algo así. Digo, tal vez a la gente simplemente no le importó tanto, como nunca le importó tanto una elección de legisladores. Tal vez fue la política la que puso esta elección en ese lugar determinante. Haberla desdoblado con esto que vos mencionabas recién, ¿te parece que colaboró justamente en esa baja participación? Un poco a la gente le molesta sumar más elecciones, ¿cómo lo lees? Yo creo que por un lado sí, por otro lado también lo que yo estuve muy fuertemente recibiendo de los porteños durante este tiempo es: no se peleen entre ustedes. Lo mismo que me decían a mí cuando estaba en plena interna de Juntos por el Cambio, Patricia, Horacio, bueno, ahora entre el PRO y la Libertad Avanza. Y la verdad es que no tuvieron ganas de muchísimos vecinos, no tuvieron ganas de salir y tener que elegir entre uno u otro, cuando en realidad lo que quieren es que estemos juntos. Y en todo caso, el dato para mí se rumoreaba mucho esto de Santoro primero, ojo con el peronismo en la ciudad. Bueno, queda claro que el techo del peronismo en la ciudad es el mismo de siempre. Los porteños no queremos peronismo en la ciudad, no queremos, no se está, porque se hablaba un fin de época, parecía que Santoro iba a arrasar con todo y que era un camino hacia Santoro jefe de gobierno, ¿no? Como era toda una locura en esta campaña que se vivían victoriosos. Bueno, no, la ciudad de Buenos Aires no quiere ser gobernada por el peronismo y me parece que eso quedó clarísimo y que encima este fin de semana lo tuvimos en una foto súper clara, ¿no? De la General Paz para un lado todo inundado, de la General Paz para adentro una ciudad que funciona. Acá marcabas algo que me parece interesante, ¿no? Que es esto de la gente o los electores de ustedes, lo que les decían es basta de pelearse. Por lo menos entre quienes tienen ideas en líneas generales más o menos parecidas. Después hay un montón de cuestiones más hacia lo fino que no, que hay que debatir, etcétera, y que está bien que haya disidencias, me parece que es sano para la democracia incluso, pero en las líneas generales hay cosas en las que están de acuerdo. ¿Es posible hoy poder efectivamente trabajar juntos? Digo, vuelvo a hacer hincapié en esto, ¿no? En cuánta agua pasó bajo el puente en esta campaña que pasó, que por algunos momentos fue brutal. Fue muy fuerte. Yo espero que sí. Yo espero que tabula rasa. Porque la realidad es que, a ver, creo que fue una elección que tomó una centralidad y que tomó una virulencia demasiado alta, cuando nosotros lo que tenemos que cuidar
es el cambio que se está produciendo en la Argentina a nivel nacional. El cambio de rumbo que a nosotros nos asegura que la inflación siga bajando, que la pobreza siga bajando, celebrar todos juntos éxitos como haber salido del cepo y que eso no haya traído ninguna crisis económica, poder celebrar todos que volvió el orden a las calles de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Es mucho lo que se avanzó en este año y medio de gobierno de Javier Milei y que nosotros, los diputados de La Libertad Avanza, los diputados del PRO, algunos radicales, algunos independientes, venimos sosteniendo juntos. Entonces, me parece que eso importa más que la discusión puntual que se dio en estas elecciones y que creo que necesitamos dejar esto atrás, cerrar el capítulo y pensar qué pasa en la provincia de Buenos Aires, cómo hacemos para que los bonaerenses tengan una mejor calidad de vida, cómo hacemos para que las opciones del cambio ganen en la provincia de Buenos Aires y proyectar esto en lo que van a ser las elecciones de octubre a nivel nacional. Ayer en Twitter había un hashtag que decía algo así como, no me acuerdo exactamente, pero era como murió el PRO o algo así. Para vos, ¿qué deja esto? Esto deja una experiencia sobre cómo necesitamos entender y escuchar más los pedidos de la ciudadanía. Este no era un momento en el que yo creo que había que generar tanto ruido, ¿no? Sino ponernos de acuerdo en todas las cosas que compartimos y que venimos apoyando desde el principio. Y en ese sentido a mí me parece que bueno, que se repensará cómo se sigue, pero hay tanto compartido que yo entiendo que el día de hoy se esté poniendo más el foco en este proceso que acaba de terminar. Pero dejemos que pase una semana, dejemos que pasen 2 semanas, nos vamos a dar cuenta que el país que queremos construir es el mismo, que el PRO sigue gobernando la ciudad de Buenos Aires y tiene un nivel de representación no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y que necesitamos trabajar todos juntos, porque los que quieren que este proyecto nacional fracase son muchos y están con los dientes, con los colmillos que se caen de las ganas. Yo cuando veía las peleas que había entre La Libertad Avanza y el PRO, lo único que veía era el kirchnerismo celebrando. ¿No? Claro. Entonces, me parece que ese también es un mensaje muy claro, en el que cada uno tiene su papel, en el que tenemos que entender el claro liderazgo de Javier Milei en este momento, eso no se cuestiona, y acompañamos cada uno poniendo un granito de arena como podemos y como debemos. Ahora, en este sentido, ¿no? Que es verdad, ¿no? Esto que vos decís que se veía, obviamente, a la oposición celebrando, porque siempre cuando se divide, el que está del otro lado termina de alguna manera triunfando un poco. Ahora, ¿qué opinás en este sentido de Javier Milei en varias ocasiones, pero digo ayer puntualmente, cuando lo está por presentar a Adorni, dice hoy es un día bisagra para las ideas de la libertad, y uno diría, bueno, tal vez habla en contra del peronismo, pero no, dice el bastión amarillo se pintó de violeta. ¿Eso cómo se lee desde el PRO? Porque algunos lo tomaron a mal. Está bien, yo lo que, de nuevo, lo que entiendo es que todos los que queremos un país diferente, en donde el camino sea el de la libertad, vamos a estar apoyando. Sobre la ciudad de Buenos Aires, vos decías, ¿no? La ciudad la sigue gobernando el PRO también en muchas provincias. Acá, de hecho, mira, hay un mensaje que nos dejan, yo coincido, Juntos por el Cambio ganó muchas provincias, es un error garrafal creer que Macri o el PRO ya fue. Te sumo en cuanto a la ciudad, ¿te parece que más allá de que se nacionalizó, obviamente, la elección, digo, no funcionó esto de desdoblarla y hablar de cuestiones locales, porque claramente no se terminó hablando de cuestiones locales, así que no funcionó la estrategia. Más allá de eso, se terminó plebiscitando de alguna manera la gestión de Jorge Macri, porque ayer lo escuchaba a Mauricio Macri hablando un poco de eso, que decía, puede ser que se haya plebiscitado un poco, pero lo cierto es que Jorge Macri también arrastra, no sé, pobres de Alberto Fernández que viven en la provincia, que se empobrecieron con Alberto Fernández y ahora vienen acá. Un poco esa era la explicación que daba Mauricio Macri. Me interesa tu mirada también como diputada nacional. Mi visión, como te dije antes, es que se nacionalizó, que si nosotros vamos a qué votaron los ciudadanos porteños ayer, tuvo que ver con apoyamos a Javier Milei, apoyamos lo que está haciendo y queremos dejar el kirchnerismo el kirchnerismo no se lo deja atrás en un distrito, y menos en el porteño, ¿no? Digo, que no los tenemos.
al kirchnerismo hay que dejarlo atrás a nivel nacional. Y eso es lo que nosotros volvimos como porteños. Para mí, esa fue la clave. No tiene que ver con una cuestión local. Lo que ayer triunfó, para mí, es esta idea clara de que el cambio que venimos sosteniendo desde 1 año y medio, que de nuevo tiene que ver con esto, tiene que ver con un país normal, tiene que ver con ordenar la economía, tiene que ver con ordenar la seguridad, con ordenar la calle, que las cosas empiecen a funcionar. El papel que la Argentina está teniendo en el mundo. A ver, estuve en las Spring Meetings del FMI hace un par de semanas en Washington. La Argentina estaba en boca de todo el mundo, como un caso absolutamente exitoso. Esto fue unos días después de que cerrara el acuerdo del FMI. Mientras había muchos países, y como fue la historia de Argentina antes, que el FMI genera situaciones de tensión, ¿no? De, sí, te presto y tal vez te presto a tasas más bajas, pero te pido un montón de condiciones y esto y el otro. La Argentina fue el ejemplo de cómo un país tiene que gastar lo que tiene, no puede seguir gastando más de lo que tiene y hacerlo todo el tiempo, porque las consecuencias negativas las conocemos todos, y ahí es cuando decís, che, qué loco, somos un ejemplo, todo el mundo está hablando de nosotros y está hablando por algo bueno, ¿no? Porque que nosotros seamos un ejemplo de cómo la chocamos, cómo puede ser que la Argentina, con toda la riqueza que tiene, cómo puede ser que la Argentina, con los recursos humanos formadísimos que tienen, todo el tiempo en crisis, cada vez más pobres, cómo puede ser que todos los países de la región crecen y la Argentina no. Esa es la historia que cambiamos. Y eso, lo que para mí quedó claro ayer en la votación, eso es lo que le está importando a la gente. Bien. Sabrina, te hago la última, sacándote por un segundo de la ciudad de Buenos Aires, pero porque sé que estás trabajando en esto que tiene que ver con Formosa y me interesa saber cómo sigue ese trabajo. Vos estás trabajando en la Comisión de Derechos Humanos en una investigación que tiene que ver con violaciones sobre los derechos humanos en Formosa, entiendo que a manos de fuerzas de seguridad de Formosa. ¿En qué estado está esa investigación y cómo va a seguir la situación? Es una investigación en el Congreso. Te cuento un poco en qué estamos, porque esto en realidad empezó el año pasado cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, una comisión que había estado históricamente en manos del kirchnerismo y que durante los años anteriores la habían tenido cerrada. Yo lo que hice fue decir, bueno, obviamente tenemos que abrir la Comisión de Derechos Humanos, tenemos que hacerla funcionar, tenemos que cambiar el uso partidario que hizo el kirchnerismo sobre los derechos humanos, en donde solamente eran víctimas de violaciones de derechos humanos quienes eran amigos o quienes pensaban similar y se miraba para otro lado cada vez que se violaban derechos de los contrarios. Tenemos que tener una visión universalista de los derechos humanos y también tenemos que tener una visión que amplíe temporalmente los derechos humanos, porque obviamente la Argentina siempre va a tener la enorme cicatriz nunca sanada de lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en la década del 70, porque fue el momento más horroroso. Pero eso no significa que no haya habido violaciones a los derechos humanos antes y que no las siga habiendo después, ¿no? Entonces, en principio el año pasado nosotros empezamos a trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena, durante la crisis del COVID-19, porque ahí tuvimos muchísimos casos, muchos que tuvieron la atención de la prensa, digo, Facundo Astudillo Castro, Magalí Morales, casos tremendos. Solange Abigail, casos diferentes aparte, ¿no? Algunos de abuso policial, Magalí que apareció asesinada en una celda, Solange Musa, en circunstancias muy extrañas, sí. Absolutamente. Tuvimos muchas violaciones a los derechos humanos, pero ya lo que vimos en ese momento es que en Formosa estas violaciones no habían sido un hecho aislado como podía pasar en otras provincias, sino que eran sistemáticas y que además no habían empezado con la cuarentena y tampoco habían terminado cuando terminó la cuarentena. Entonces ahí fue cuando decidimos que este año íbamos a poner el foco en Formosa, porque la Argentina a nivel nacional tiene una democracia sólida, pero a nivel subnacional nosotros tenemos islas de autoritarismo y Formosa es la mayor isla de autoritarismo que tiene la Argentina. Entonces hicimos una comisión dedicada a examinar, a visibilizar la situación en Formosa. Ahí vino un abogado que tuvo un enfoque muy interesante con antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que mostró cómo la reelección indefinida también es una violación a los derechos humanos al violar de forma reiterada los derechos políticos. Pero además de eso recibimos a la madre de un joven policía de narcóticos que participó en un operativo bastante conocido en su momento, fue el de los Zapallitos, muchos seguramente lo recuerdan al menos de nombre, y tiempo después fue asesinado y dijeron que se ahogó en un río cuando se encontraron
heridas en su cuerpo, cuando se encontró sangre en su ropa. Recibimos a un miembro de la comunidad Wichi que fue secuestrado por las fuerzas policiales formoseñas, que fue torturado. Le gatillaron 3 veces en la cabeza y gracias a Dios esa bala no salió. Gracias a Dios esa bala no salió y por eso está vivo, pero que perdió la vista en un ojo y obviamente tiene un trauma emocional. Todos vimos el otro día en la comisión cómo se quebró al contarlo. O los padres de una nena que tuvo dengue y no recibió ningún tipo de tratamiento, fue absolutamente abandonada hasta los minutos antes de morir, en donde le hicieron cualquier cosa y ni siquiera la dejaron irse en paz. Entonces, cuando hablamos de Formosa, hablamos de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento, que está sufriendo el pueblo formoseño en este momento. Por eso es que yo me comprometí que la Comisión de Derechos Humanos va a viajar a Formosa y varios diputados de la comisión nos van a acompañar para que los formoseños tengan la oportunidad de que todos los argentinos nos enteremos lo que para ellos es moneda corriente. Así que sí, el 12 ¿Cuándo van a viajar? ¿Está definido eso? Sí, el 12 de junio la Comisión de Derechos Humanos se va a realizar una reunión en Formosa en donde vamos a tener la posibilidad de escuchar a muchos más formoseños, porque con mucho esfuerzo vinieron 5 formoseños a contarnos lo que estaban sufriendo en el Congreso Nacional con las dificultades que significa para ellos poder viajar hasta la ciudad de Buenos Aires. Por eso, junto a la diputada Lila Lemoyne, junto a la diputada Karina Banfi, decidimos que vamos a ir nosotras a Formosa, obviamente todo el resto de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos espero que acompañen. El kirchnerismo no vino a una sola reunión en todo el año pasado, tampoco vino a esta, no tengo mucha esperanza de que el kirchnerismo esté ahí, pero sí espero que seamos más diputados los que estemos junto al pueblo formoseño y que los estemos escuchando y acompañando en esta forma feroz en la que se están limitando sus libertades.